La estación de investigación en Svalbard era un refugio aislado, un pequeño y robusto edificio de metal y madera que se alzaba sobre la nieve eterna del Ártico. Durante el invierno, la isla quedaba sumida en la noche polar, un periodo oscuro que duraba varias semanas, cuando el sol no se alzaba nunca por encima del horizonte. El cielo permanecía cubierto por una capa espesa de nubes grises, y la única luz provenía de las luces artificiales que iluminaban las instalaciones. En esta penumbra perpetua, el tiempo parecía diluirse, y la sensación de aislamiento se hacía más palpable con cada día que pasaba. Era la víspera de Año Nuevo, y el equipo de investigadores había decidido hacer una pequeña pausa en su trabajo. La estación estaba compuesta por 4 personas: Lena, la líder del equipo, una geóloga veterana que había dedicado su vida al estudio de las regiones polares; Marcus, un técnico de radio con una fascinación por las comunicaciones antiguas; Kara, una bióloga especializada en el cambio climático; y Jens, un geólogo que había pasado años trabajando en lugares remotos, pero que comenzaba a sentirse incómodo con la soledad de Svalbard. El día había sido largo, y el viento fuera del refugio aullaba con una intensidad que parecía arrastrar todo a su paso. La noche polar no solo apagaba el sol, sino que también absorbía cualquier atisbo de esperanza. El viento cortante hacía crujir las paredes del refugio, que parecía más una cápsula aislada que un hogar temporal. El sonido del viento, como un lamento lejano, era el único eco que rompía el silencio absoluto de la isla. Dentro, el ambiente era cálido y acogedor en comparación, pero el espacio se sentía más pequeño con cada hora que pasaba. La falta de luz solar y la ausencia de vida fuera del refugio comenzaban a afectar a los miembros del equipo. A pesar de la calidez de las estufas y las mantas, había algo opresivo en la atmósfera. Lena, sentada frente a su laptop, revisaba los últimos datos sobre el cambio climático en la región. La estación de investigación había sido instalada para estudiar los efectos de la actividad humana en el deshielo polar, pero las largas horas de oscuridad y la soledad le daban a Lena una sensación de desconexión con el mundo exterior. El único contacto con el resto del mundo venía a través de las comunicaciones por radio, que a veces funcionaban perfectamente, y otras veces se veían interrumpidas por ruidos extraños o interferencias. Marcus, por su parte, había estado jugando con el equipo de radio, probando las frecuencias de onda corta. A menudo se sentaba en su silla, ajustando los controles, buscando algo más allá de los sonidos comunes. Solo un poco de ruido estático, solía decir, como si eso fuera una excusa para sumergirse en la soledad de las frecuencias olvidadas. Kara, al igual que los demás, pasaba el tiempo mirando por las pequeñas ventanas de la estación, observando el horizonte cubierto de nieve. El paisaje era impresionante en su desolación, una extensión infinita de hielo que se extendía hasta el borde del mundo. La niebla que cubría el paisaje daba la sensación de que el tiempo no existía. La estación se encontraba en un limbo, entre el mundo real y el olvido. Kara había comenzado a notar que la oscuridad tenía un peso físico. No solo la falta de luz, sino la sensación de que algo se estaba acumulando en el aire, como si la noche misma fuera una entidad que los observaba. Jens, el geólogo, estaba en la cocina, revolviendo una taza de café. Sin embargo, no podía evitar mirar a través de la ventana que daba hacia el exterior. Aunque el paisaje era hermoso, había algo inquietante en el vacío que lo rodeaba. ¿Qué pasaba cuando uno se perdía en un lugar como este? ¿Qué ocurriría si uno no lograba salir nunca de esa oscuridad eterna? El pensamiento lo había asaltado varias veces durante las últimas semanas, y aunque trató de ignorarlo, una extraña sensación de paranoia comenzaba a invadir su mente. De repente, el sonido de una frecuencia extraña comenzó a emanar de los altavoces del equipo de radio. Marcus, como siempre, se acercó con curiosidad. Ajustó los controles, buscando la fuente de la señal, y la encontró, una transmisión de baja frecuencia, débil.
pero claramente audible. ¿Alguien más está escuchando esto?, preguntó Marcus, con la voz ligeramente temblorosa. Lena se levantó de inmediato. Había algo en el tono de la señal que no podía ignorar. ¿De dónde proviene?, preguntó, acercándose al equipo. Marcus ajustó la perilla de frecuencia, y la señal se hizo más clara, aunque todavía con un ligero zumbido. Lo que los sorprendió fue la interferencia que parecía imitar palabras humanas, pero las frases eran incompletas, casi inaudibles. La sensación de que algo extraño estaba sucediendo se apoderó del grupo. Kara se acercó, y todos se quedaron en silencio, escuchando con atención. La señal, aunque distorsionada, parecía provenir de una isla cercana, una isla que, según los mapas y los registros, había estado abandonada durante décadas. El faro de la isla había sido apagado hace años, y cualquier intento de reactivarlo había fracasado debido a las condiciones extremas. Pero ahora, esa isla parecía estar emitiendo una señal. ¿Cómo era posible? Jens frunció el ceño y, con la mente inquieta, murmuró, algo no está bien. Esa isla fue desmantelada hace años, ¿no? Lena asintió, pero en sus ojos brillaba la curiosidad. Podría ser una interferencia. O algo más. La idea de que algo tan remoto y aislado pudiera estar transmitiendo una señal en pleno invierno, en medio de la noche polar, les parecía completamente imposible. Pero la señal seguía ahí, persistente, y algo en su interior les decía que no podían ignorarla. La curiosidad científica los empujó a considerar la idea de investigar. La noche había caído en su totalidad, pero ahora, más que nunca, el silencio de la isla parecía más profundo. El equipo decidió que irían a investigar la isla abandonada al día siguiente, a pesar de las advertencias implícitas del pasado. Pero no sabían que la oscuridad, que parecía ser solo un telón de fondo de su investigación, en realidad era la puerta hacia un misterio mucho más antiguo y aterrador de lo que imaginaban. El fin de año llegaba, y con él, algo más que el paso de las horas. Algo que se había estado esperando en la oscuridad. La mañana siguiente llegó sin la calidez del sol. En Svalbard, el horizonte nunca se elevaba, solo un gris interminable colgaba sobre el paisaje. La noche polar continuaba su dominio implacable, y todo parecía sumido en un sueño profundo e inquietante. A pesar de la oscuridad constante, el equipo de investigadores se preparó para salir, impulsado por la misteriosa señal de radio que había interrumpido su rutinaria existencia en la estación. La embarcación que utilizaron era pequeña, un bote de motor que había sido adaptado para navegar entre las aguas heladas. Marcus, al mando, arrancó el motor con un rugido bajo, y la pequeña embarcación comenzó a deslizarse sobre el hielo flotante, partiendo la superficie congelada. El viento cortante hacía que el equipo se arropase aún más, pero lo que más les desconcertaba era la sensación de vacío absoluto que rodeaba la isla a la que se dirigían. A medida que se acercaban a la costa, la isla parecía más inhóspita de lo que habían imaginado. Todo estaba cubierto por una capa espesa de nieve y hielo, con las rocas negras que sobresalían aquí y allá, cubiertas de un manto blanco. El faro al fondo se erguía como una figura solitaria, desmoronada, pero aún visible a través de la niebla que lo rodeaba. Su luz, que debería haber estado apagada, seguía parpadeando intermitentemente, como si algo estuviera mantenido en ese estado, esperando ser descubierto. El silencio era absoluto, opresivo, y a medida que avanzaban, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La isla parecía estar muerta, sin rastro de vida, ni humanos ni animales. No había huellas en la nieve, ni signos de actividad reciente. Era como si todo hubiera sido olvidado, sumido en un olvido que se extendía por generaciones. Al llegar a la costa, el equipo desembarcó, cubriéndose con abrigos gruesos y protegiéndose del viento implacable. Lena, siempre la líder,
fue la primera en caminar hacia el faro. Su corazón latía con fuerza, pero su mente seguía ocupada por la extraña señal de radio. ¿Por qué una isla deshabitada enviaría una señal? La pregunta seguía rondando en su cabeza, mientras avanzaba por el sendero cubierto de nieve. El faro estaba en peor estado de lo que imaginaban. La estructura de hierro y piedra estaba cubierta de hielo y musgo, con sus ventanas rotas y la puerta principal colapsada parcialmente. A pesar de su ruina, había algo inquietante en el lugar, como si algo hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Marcus fue el primero en entrar, seguido por el resto del grupo. Al cruzar el umbral, el interior del faro lo recibió con una oscuridad espesa. La luz de sus linternas temblaba, reflejando las paredes cubiertas de polvo, hielo y cobwebs. A medida que avanzaban, los ecos de sus pasos resonaban de forma extraña, como si las paredes absorbieran el sonido, devolviéndolo de una manera distorsionada. El primer hallazgo fue una mesa de trabajo cubierta de papeles amarillentos y objetos olvidados, mapas antiguos, relojes rotos, y varios instrumentos de navegación. Pero lo que realmente llamó la atención de Lena fue un diario que descansaba sobre la mesa. Con manos temblorosas, lo abrió, y las páginas crujieron al contacto. La tinta estaba desvaída, pero las palabras seguían siendo legibles. El diario pertenecía a la expedición que había estado allí décadas atrás, justo antes de que el faro fuera abandonado. Las primeras entradas hablaban de la rutina diaria de la isla, pero conforme avanzaban las páginas, los relatos se tornaban cada vez más oscuros. El último fragmento que Lena pudo leer decía: "No hay sol, no hay estrellas, solo la sombra de algo que nos observa. El faro no nos pertenece. El tiempo aquí es diferente, y con cada hora que pasa, parece que nos estamos adentrando en un lugar que no tiene salida. El viento nos llama. No estamos solos". El aire se volvió más denso, como si las palabras mismas estuvieran absorbiendo la energía del lugar. Lena cerró el diario, pero una extraña sensación de presencia la invadió. Algo en el aire le decía que no estaban solos. Alguien o algo los estaba observando. De repente, un ruido metálico resonó en el fondo del faro. Marcus se giró con rapidez, apuntando su linterna hacia la dirección del sonido. ¿Escucharon eso?, preguntó con una voz baja. Todos se quedaron en silencio, esperando, pero el sonido desapareció tan repentinamente como había llegado. Cara, visiblemente nerviosa, comenzó a caminar hacia la escalera que conducía a la luz del faro. «Vamos a ver qué pasa arriba», sugirió, tratando de mantener la calma. Pero algo en sus ojos delataba el miedo creciente. El aire allí arriba parecía aún más denso, y la atmósfera estaba impregnada de una presencia imposible de definir. Subieron las escaleras crujientes, y cuando llegaron al final, encontraron el faro en un estado aún más deteriorado. La lámpara estaba rota, y las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas, como si alguien hubiera dejado mensajes grabados en el metal y las piedras. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas rotas, creando un sonido que se asemejaba a susurros lejanos. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron en el suelo, una caja metálica, antigua, cubierta de hielo. Cuando la abrieron, el equipo encontró un receptor de radio que parecía haber sido desactivado hace años. Al intentar conectarlo, la señal se activó de inmediato, y una vez más, la misma frecuencia extraña comenzó a sonar, esta vez más fuerte que nunca. No debieron haber venido. La voz, distorsionada y llena de un eco profundo, resonó en el faro. Marcus, con los ojos abiertos de par en par, apagó el receptor de inmediato, pero la sensación de presencia no desapareció. El equipo estaba atrapado, no solo por el aislamiento de la isla, sino por algo mucho más siniestro, algo había despertado.
El viento helado que azotaba la isla parecía estar cada vez más fuerte, y el equipo de investigadores se encontraba atrapado en la oscuridad de la isla abandonada. A pesar de que habían llegado a la isla con la esperanza de resolver el misterio de la señal de radio, la sensación de desorientación crecía con cada minuto que pasaba. La atmósfera en el faro era densa, como si el mismo aire estuviera cargado de presencias invisibles que los observaban desde las sombras. El reloj de la estación, en el que confiaban para medir el paso del tiempo, había dejado de funcionar hacía horas. Marcus, con las manos temblorosas, trataba de encender una lámpara de aceite, mientras Lena inspeccionaba una vez más el equipo de radio que había encontrado en el faro. El zumbido de la señal seguía resonando en sus oídos, incluso después de que la apagaron. Era como si las ondas de radio mismas estuvieran vibrando en el aire, arrastrando consigo la sensación de que el tiempo se había detenido. Algo no está bien, murmuró Lena, mirando la radio con creciente desconcierto. La señal parecía provenir de todas partes, como si el faro fuera un conducto hacia un lugar donde el tiempo no transcurría de la manera en que lo entendían. Cada vez que intentaban ajustar el equipo, la señal se distorsionaba, pero las palabras seguían claras: no debieron haber venido. Es como si estuviera repitiendo lo que dijimos, comentó Marcus, su voz rasposa. Él y el resto del equipo intercambiaron miradas preocupadas. ¿Cómo era posible que la señal continuara transmitiendo, incluso después de que habían apagado el receptor? Kara, que había estado callada durante todo el proceso, se acercó a la ventana rota que daba hacia el mar helado. A través de la niebla, apenas podía distinguir las rocas que sobresalían de la nieve. Es como si todo estuviera congelado, dijo, su voz temblorosa. No hay nada afuera. Ningún animal, ni viento, ni movimiento. Como si la isla hubiera quedado atrapada en el tiempo. Jen se unió a Kara frente a la ventana, su rostro palidecido por el miedo. No hay huellas en la nieve, murmuró. Nada se mueve. Ni siquiera el viento parece cambiar. Es como si la isla estuviera. Sus palabras se desvanecieron en el aire, incapaz de encontrar una explicación que tuviera sentido. El tiempo parecía haberse detenido. La noche polar no era solo un fenómeno natural, sino una sensación de estancamiento absoluto. El reloj de la estación, que antes marcaba con precisión cada minuto, había dejado de funcionar. Cuando intentaron reiniciar el generador, algo extraño sucedió, el reloj volvió a marcar la hora, pero al mirar, se dieron cuenta de que había retrocedido, como si el tiempo se hubiera deshecho. «Es imposible», exclamó Lena, mirando el reloj con incredulidad. «Eso no puede pasar». Pero lo hizo. El reloj, que antes estaba detenido, ahora marcaba las 12 de la noche de nuevo, como si se hubiera reiniciado. El equipo trató de racionalizar lo que sucedía. ¿Había algo en el faro que distorsionaba la percepción del tiempo? El lugar estaba aislado, sí, pero ¿cómo podría afectar algo tan fundamental como el paso del tiempo? El frío, el aislamiento y la oscuridad eran extremos, pero ¿sería posible que algo tan inexplicable estuviera ocurriendo allí? De repente, una explosión de luz iluminó el faro. Era como si el sol hubiera decidido salir de repente, brillando con una intensidad cegadora. Todos los miembros del equipo cubrieron sus ojos, pero cuando la luz se desvaneció, la isla no había cambiado. La oscuridad seguía envolviendo todo, pero ahora, algo más oscuro y pesado parecía haber descendido sobre ellos. «El ciclo no ha terminado», susurró Kara, mirando al grupo con ojos muy abiertos. «Estamos atrapados, ¿verdad? Algo no está bien. El tiempo no pasa aquí». Al principio, nadie respondió. Pero el peso de sus palabras colgaba en el aire. ¿Qué significaba eso? Si el tiempo no avanzaba, estaban condenados a vivir una y otra vez la misma noche.
Al mirar alrededor, la sensación de que algo estaba profundamente roto en la isla crecía, como si las reglas mismas de la realidad se estuvieran desmoronando. Lena, sintiendo que la situación se volvía cada vez más fuera de control, trató de mantener la calma. «Tenemos que salir de aquí», dijo con firmeza. «Algo en este faro está afectando la realidad. Necesitamos regresar a la estación y esperar el rescate. Ya no hay tiempo que perder». Pero cuando intentaron salir, encontraron que las puertas del faro no se abrieron. No había ningún bloqueo físico, pero las puertas no cedían. Golpearon, empujaron, y hasta intentaron forzarlas, pero era como si el faro mismo estuviera rechazando su salida. La distorsión del tiempo que los rodeaba no solo los mantenía atrapados en el lugar, sino que parecía haber cambiado las leyes de la física en ese espacio. En ese momento, el equipo se dio cuenta de lo peor: no solo estaban atrapados en la isla, sino que estaban atrapados en un ciclo temporal que no podían comprender. La noche había llegado, pero la hora nunca pasaba. De alguna manera, el faro y la isla misma los mantenían en un estado de suspensión. El tiempo se desvanecía, y lo que parecía ser un malentendido asterisco de la realidad se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. «Estamos atrapados en la eternidad», murmuró Jens, su voz quebrada. «Y no hay salida». El viento seguía soplando con la misma fuerza que cuando el equipo llegó a la isla, cortante y gélido. Pero ahora, las olas del mar helado, que antes chocaban contra las rocas con la furia de la naturaleza, parecían haberse detenido, como si el mismo océano se hubiera quedado sin aliento. La isla de Svalbard permanecía en su perpetua oscuridad, sin que el tiempo avanzara ni un solo segundo. Habían pasado semanas desde que el equipo de investigadores llegó al faro, pero para ellos, el tiempo ya no tenía sentido. Las campanadas del reloj en el faro, que al principio marcaban la medianoche sin cesar, ya no sonaban más. En su lugar, había un vacío, una ausencia que llenaba cada rincón de la isla y de sus corazones. El último año se había extinguido para ellos, como si nunca hubiera existido. Lena, Marcus, Kara y Jens ya no hablaban de la salida. Habían intentado todo lo que pudieron, buscando una forma de escapar, pero cada intento había sido inútil. Las puertas del faro seguían cerradas, el viento nunca cesaba, y la señal de radio seguía emitiendo su advertencia, cada vez más distorsionada y lejana: «El tiempo no pasa aquí». Al principio, el grupo había intentado aferrarse a la esperanza de que alguien vendría a rescatarlos. Pero luego, la realidad se desmoronó ante ellos. Ya no había conexión con el mundo exterior. No había más señales de rescate ni de vida. La isla y el faro habían caído en un vacío temporal, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en un límite difuso que no podían comprender. Una mañana, o quizás fue una noche, Lena despertó de un sueño inquietante. En su mente, algo había cambiado. La isla ya no era solo un lugar físico. Había dejado de ser un espacio concreto y se había convertido en algo más, algo abstracto, un lugar fuera del tiempo. El faro, que había sido su prisión, ahora parecía un testigo mudo, observando, pero sin intervenir. «¿Cuánto tiempo hemos estado aquí?», se preguntó, mirando a sus compañeros. La respuesta nunca llegó. El tiempo ya no era lineal. El ciclo de la isla no les permitía avanzar ni retroceder. Los días, si es que podían llamarlos así, se deslizaban en una repetición interminable, como un reloj que se detiene y luego comienza de nuevo sin ningún propósito. El equipo había cambiado. El miedo había sido reemplazado por una aceptación sombría, una resignación a su destino. Ya no se preocupaban por los detalles de su existencia anterior. La vida en el exterior parecía un recuerdo lejano, como si nunca hubiera existido.
La idea de volver a un mundo que ya no existía para ellos parecía tan remota como la luz del sol. La isla los había devorado, no solo físicamente, sino también mentalmente. Sus recuerdos se desvanecían lentamente, como las sombras de la madrugada que nunca llegaban a disiparse. Una tarde, mientras caminaban por la costa cubierta de nieve, Marcus, que siempre había sido el más escéptico, se detuvo. Miró el horizonte cubierto de niebla, donde el mar y el cielo se encontraban en un solo manto gris. «Esto es todo lo que queda», dijo, con una sonrisa vacía. «Estamos atrapados, ¿verdad?» Lena lo miró y asintió lentamente. No había necesidad de responder. «El último año», murmuró. «El último año, aquí, en esta isla. Nunca habrá un mañana». Los días se desvanecían, y con ellos, la sensación de identidad. Habían dejado de ser investigadores, habían dejado de ser personas. Se habían convertido en habitantes de un lugar donde el tiempo no existía, donde el fin de un ciclo era solo el principio de otro, sin final. Una noche, o quizás fue otra vez un día, mientras Lena estaba sentada frente a la ventana rota del faro, observando la oscuridad infinita que envolvía la isla, se dio cuenta de que ya no sentía frío. Ya no sentía nada. El viento que antes había sido su constante compañía, ya no le afectaba. El vacío había invadido todo, y en su mente solo quedaba una palabra: eterno. En ese momento, entendió lo que el faro realmente era. No era un faro de luz, sino un faro de advertencia, una señal que había sido enviada desde tiempos inmemoriales para aquellos que se atrevieran a cruzar el umbral de la isla. Y así, el equipo de investigadores quedó atrapado, no solo en la isla, sino en la eternidad misma. Ya no había un año, ni un futuro. Solo la repetición eterna de una última noche que nunca terminaría. El tiempo, como las sombras del faro, se desvanecía lentamente, dejando solo la oscuridad.